Hay una doctrina que de repente es un poco descuidada o no es tocada que se llama unión con Cristo. La unión con Cristo es la obra que el Espíritu Santo hace de tal forma que tú y yo por la fe estamos pegados a Cristo. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Por eso que tú y yo morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados con Él a la diestra ya en una posición de vencedores. Por eso que Pablo dice en Romanos que somos más que... O sea, somos vencedores, no sé cómo decirlo, pero somos más que vencedores. Gloria a Dios. Hermanos amados, hace aproximadamente 2 domingos atrás, vimos que Cristo, aunque Él en toda su omnisciencia sabe que Él le va a traicionar, fue capaz de ponerse de rodillas lavando los pies de todos los discípulos y aún así lavar los de Judas. ¿Serías capaz de lavar los pies de alguien que te traiciona? Sabiendo de antemano que te va a traicionar, ¿lo harías? Pero el Salvador lo hizo. Ellos no entendieron, Pedro se opuso, Cristo le explica que si no se deja lavar no tendrá parte con él. Pedro rápidamente, precipitadamente le dice, lávame entero, Señor. Cristo le dice, los que ya están limpios no necesitan limpiarse más. O sea, los que son salvos necesitan pedir perdón constante para no perder la comunión con el Señor simbolizado en lavarse los pies. ¿Y sabes qué Cristo anuncia? Que uno de ellos le va a entregar. No era un desconocido, no era un aparecido, quien terminó entregando al Salvador, aquel que nunca cometió pecado, era uno de los 12, como dice por ahí un canto. Alguien que Cristo escogió. Y alguien se pregunta, ¿se equivocó Cristo cuando Él oró, dice Marcos, y luego subió al monte a elegir para orar y luego bajó para escoger discípulos? Él no se equivocó. De hecho, créeme, hermano querido, que si Cristo hubiese escogido a 12 distintos, no habrían sido muy distintos. Porque los hombres son todos pecadores. Pero el Señor deliberadamente escoge a Judas porque en el plan divino la cruz llegaría debido a que alguien personalmente, voluntariamente y de acuerdo a la maldad que había en su corazón, entregaría a nuestro Salvador. Es por eso que el último sermón que tuvimos lo titulamos Crónica de una traición anunciada. Pero hoy es Cristo quien abiertamente anuncia la traición de Judas. ¿Qué te viene a ti a la mente con la palabra traición? ¿Qué sinónimos te vienen a la cabeza? ¿Deslealtad? Quiero que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 13. Capítulo 13, versos 21 al verso 30. Hermanos amados, en estos capítulos o en estos versos que hemos analizado de Juan, vemos un amor tremendo, exuberante y desbordante de Cristo en contraposición a una insensible traición de parte de Judas. ¿Quién le pondría Judas a su hijo de nombre? Yo creo que nadie, ¿cierto? Nadie le pondría Judas. Judas Marcelo, Judas Alberto. Nadie, porque incluso en aquellos que no son creyentes, por la historia, la gente conoce que el nombre Judas está cargado de deslealtad. De ahí que muchos, ¿cierto?, también hablan del beso de Judas. Cuidado que este es traicionero, dice la gente. Ten cuidado. La gente tiene en mente y asociado a Judas la deslealtad y la traición. Pongámonos de pies para oír la palabra de Dios en Juan 13, 21 al 30, y damos lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús,
a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Señor, ayúdanos para comprender tu palabra y para entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor. Y por sobre todas las cosas, danos un oído atento y una voluntad obediente, Señor, para acatar tu bendita voz. Y que toda la gloria sea para ti. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Benditos y amados hermanos, quisiera iniciar el sermón del día de hoy definiendo lo que es la palabra traición. De hecho, la palabra traición se define como una falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener hacia una persona. Es un acto de falta de compromiso que existe entre dos o más personas involucradas. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra traición, estoy seguro que nada bueno viene a nuestra mente. Estoy seguro que si les pregunto nuevamente qué vienen a sus cabecitas con la palabra traición, estoy seguro que cada una de sus frases sería algo negativo. De hecho, en la parte jurídica o en derecho, la traición tiene que ver con un crimen contra precisamente la patria, contra la patria. Pero también la traición puede ser un acto de defraude a la familia, a los amigos, a un grupo étnico, a un grupo religioso. Estimados hermanos, no hay ninguna persona en este planeta Tierra de la cual estoy seguro que le agrade la palabra traición o que le agrade ser traicionado por una persona. De hecho, te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si supieras que tu esposo te va a traicionar o que tu esposo te va a traicionar? ¿Cómo te sentirías si supieses de antemano que tus hijos van a traicionar la confianza que tú les has dado? Les aseguro que hay muchas emociones que allí estarían convergiendo en sus corazones. Porque claramente la infidelidad, la deslealtad y la traición son algo que detestamos los seres humanos. Y hermanos amados, en los pasajes que hemos leído, y la semana pasada y antepasada, hemos visto que con antelación, nuestro amado Salvador, quien es omnisapiente, él sabía muy bien que Judas terminaría traicionando la causa y que lo entregaría ese día por 30 monedas de plata. Pero aún así, nuestro amado Salvador jamás tuvo una actitud distinta con él que con el resto. A lo mejor si tú y yo hubiésemos sabido que Judas era el traidor, probablemente habríamos asumido una actitud distinta con él. Habríamos hecho la ley del hielo con Judas. Probablemente no lo habríamos saludado más. ¿Sabes por qué? Porque así a veces nos pasa. Que cuando alguien probablemente habló de ti o cuando hay una diferencia con otro, cambian nuestras acciones, nuestras actitudes, cambian nuestro saludo con las personas. Pero nuestro amado Salvador no fue así. A pesar de lo que él sabía que Judas haría, él mantuvo su actitud amorosa. Cristo mantuvo una actitud acorde precisamente a lo que él es, amor en esencia, dando la oportunidad para que Judas se pudiese resarcir o retractar de lo que él pretendía hacer, pero lamentablemente el mal y el pecado pudieron más que el amor desbordante que Cristo le demostró. Hermanos, ¿se imaginan a Cristo el Señor, aquel que nunca pecó, aquel que nunca dijo una mala palabra, aquel que nunca cometió un acto ilegal, arrodillado
lavando los sucios pies de alguien que le va a traicionar en unos momentos más. ¿Se imaginan al Salvador, a quien es sin duda impecable, a quien nunca tuvo mal en su vida, arrodillado, lavando, secando los pies de una persona desleal? A lo mejor uno diría, Cristo no fue muy inteligente, porque Él se rebajó a eso. Pero déjame decirte que en Judas está cada uno de los que está aquí presente reflejado. El Salvador en la cruz, con lo que Él hizo, está lavando los pies de una humanidad que no se lo merece, de pecadores que le rechazan constantemente, pero así es el amor de Dios, incomprensible. Si el amor de Dios fuese racional, créeme, no habría salvación. No habría salvación, porque lo más racional es si vemos a hombres que rechazan y que son capaces de llevar al Hijo de Dios a la cruz, la racionalidad que indica: matemos a todos, quemémoslos a todos, apliquemos la ira inmediatamente. Pero como dice su palabra, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Él sabía quiénes éramos. Él sabía quién eras tú antes de salvarte. El Espíritu Santo sabía lo podrido de tu vida y la mía antes que Él viniese y nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Pero ese es el amor de Dios. Hermanos amados, quisiera dividir lo que vamos a ver el día de hoy en 4 partes. Y la primera de esas partes yo la he titulado: Jesús anuncia abiertamente la traición de Judas, la cual encontramos en el verso número 21. Mira lo que dice la palabra. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué el texto dice habiendo dicho esto? ¿Qué fue lo que conmovió a Jesús? Cristo ya ha dicho en los pasajes anteriores que había alguien que levantaría contra Él la mano, que alguien sin duda traicionaría la causa, el amor, la comprensión y todo lo que Cristo hizo por esa persona. Amados hermanos, Cristo habiendo dicho todo esto, dice el texto, Él se conmovió en espíritu. Y para quienes probablemente no lo recuerdan o se han olvidado, Cristo no solamente es verdaderamente Dios, Cristo es verdaderamente humano en todas sus facultades, como dice Hebreos, pero sin pecado. Y esa vida sin pecado es lo que lo capacita para ser nuestro sacrificio perfecto, para ser nuestro sumo sacerdote, fiel representante de una humanidad que no merece ser perdonada. Hermanos queridos, hermanos amados, el interior de Cristo, su alma se alteró, se compungió. Es decir, al saber lo que iba a pasar, al saber que Judas, dice el texto, le entregaría, el Señor se conmovió. Su interior, de hecho esa palabra conmovió, es una palabra que habla de una agitación interna espiritual. Cristo no era un super ser insensible, Él tenía voluntad y emociones. ¿Se acuerdan que ya hemos predicado de Juan 11? Él lloró frente a la tumba de Lázaro y Cristo no lloró con lágrimas probablemente ahí falsas. Él lloró de una forma verdadera porque amaba a esa familia y porque los lazos entre hermanos creyentes son hermosos, porque la vida entre creyentes es hermosa a pesar de la imperfección que eso conlleva. Iglesia querida, Cristo tuvo una profunda angustia en su corazón. Nuestro Salvador, al prever lo que pasaría, se angustió porque Él conocía que el amor de Judas no era correspondido. Porque a pesar de todo lo que el Salvador hizo, Judas no se sensibilizó. El Señor sabía de la ingratitud que Judas tenía, de que él constantemente ante él mostraba evidencias que realmente no amaba al Salvador. Allí había una presencia malévola. Satanás estaba presente y cuando la frase dice que él le entregaría, no es solamente entregarlo.
Cristo sabía que esa entrega daría paso, mis amados hermanos, a que Él fuera acusado falsamente, a que Él fuera lamentablemente burlado, a que Él fuera golpeado, a que Él fuera escarnecido, a que Él fuera crucificado. Cristo lo sabe y es por eso que Él se conmueve en espíritu. Iglesia del Señor, amados hermanos, y frente a esa compungión, frente a esa agitación interna, Cristo dice, de cierto os digo. Cada vez que Jesús habla, su sola palabra ya está cargada de verdad. Él nunca miente. Él no es como tú y yo, que a veces podemos decir falsas o verdades a medias. Pero cada vez que Jesús habla, Él dice la verdad. Pero cuando Él dice de cierto os digo, Él está agregando un énfasis muy importante. Él quiere que pongamos atención porque lo que va a decir, aunque ya es verdad, se va a cumplir indefectiblemente. Juan usa mucho esa frase, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Hermanos amados, ¿se dan cuenta de lo que Él está diciendo? Uno de los 12, no un discípulo externo, alguien del grupo de confianza, no era un fariseo, no era un judío, no era cualquier persona quien le entregaría, era alguien que había gozado de su mano amorosa, alguien que vio sus milagros, alguien que escuchó su enseñanza, fue alguien que vio a Cristo actuar una y otra vez. Fue alguien que lo vio agonizar orando, alguien que vio cómo Él actuaba amorosamente a pesar de la displicencia de la gente. Judas fue testigo ocular en primera persona de quién era Jesús. Pero a pesar de eso, mis amados hermanos, nada de eso conmovió el corazón de Judas. Hay que tener mucho cuidado de estar en la iglesia, escuchar sermones y que el corazón nuestro no se sensibilice frente a la voz de Dios, porque puede que no tengamos esperanza, así como no la tuvo Judas. Él tuvo al mejor predicador. Él tuvo al mejor maestro, Él tuvo a la palabra viva hablante delante de sí, pero a pesar de eso no se conmovió. Cuidado que el pecado no es inocuo, no es inofensivo. Cuidado con rechazar su palabra, porque Dios puede terminar dejándonos caminar por nuestro camino sin que Él vuelva a intervenir, amorosamente trayéndonos a su camino. Así que Cristo aquí, abiertamente, Él dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de los discípulos? ¿Qué creen que pasó por el corazón de ellos? ¿Pero cómo? Si somos 12 y es tanta la gente que le sigue, pero ¿no estarás equivocado, Señor? Probablemente uno de afuera, pero no uno de adentro. ¿Es que acaso sabemos más que el Señor? ¿Es que acaso tú y yo sabemos más que Él? En Juan capítulo 2, aunque mucha gente se convirtió por las señales, el Señor sabía lo que había en el corazón de los hombres y Él no necesita que nadie le diga qué es lo que hay en tu corazón. Cristo no necesita ningún psicólogo ni psiquiatra entre Él y tú, porque Él sabe cómo eres tú y Él sabe cómo soy yo. Y esto nos lleva a la segunda parte del sermón que yo he titulado Jesús es consultado sobre el traidor. Al recibir esa información, dice el texto, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de qué hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostado cercano del pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Yo sé que se han hecho chistes sobre esto. ¿Seré yo, Señor? Dicen algunos. ¿Quién será? Hermanos amados, los 12 a esta altura ya estaban desorientados porque Cristo había hecho alusión a su muerte. Incluso los discípulos pensaban que Cristo tendría un reino terrenal y ellos serían puestos en eminencia sobre ese gobierno.
A los discípulos se le estaba cayendo el castillo a naipes, el castillo de naipes se le estaba cayendo. Cristo no era para ellos probablemente lo que ellos habían pensado en su convicción de lo que era el Mesías. Y ahora, para más remate, Él está diciendo que en medio de ellos hay un traidor. Por eso el texto dice, entonces se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Están los 12 con Él. Y Él dice, uno me va a traicionar. Y empiezan a mirarse. Judas, Mateo, Pedro, Andrés. ¡Wow! Empieza la sospecha de quién es. Hermanos amados, pero ellos no eran como el omnisapiente Jesús. Ellos no tenían esa facultad. Y uno de sus discípulos, dice el texto de la palabra, a quien Él amaba, le dio la respuesta. A lo mejor los discípulos, dice un comentarista, no le dieron tanta importancia porque no les pareció tan amenazante la traición, porque si el Señor había calmado tormentas, levantado muertos, alimentado hambrientos, este desastre lo podía arreglar así. Probablemente pensaron eso. Pero ¿saben qué? Esa traición malévola era el puente para la más grande victoria que Dios ha obtenido con su Hijo puesto con los brazos abiertos en la cruz por pecadores como nosotros. Gloria al Señor. Y un discípulo a quien el Señor amaba. Él amaba a todos, pero hay un discípulo que Él amaba. Juan estaba recostado en el piso porque así comían al lado del Señor. Y Jesús amaba a ese discípulo así como te ama a ti. De hecho, recuerden lo que dice el capítulo 13 del verso 1, que ya lo predicamos. Decía, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Cristo no tiene fecha de caducación. El amor de Dios no sube ni baja, permanece en forma constante por ti. Es tu amor y mi amor el que son distintos. Hermanos amados, a veces he escuchado cantos evangélicos en donde me da la impresión que la gente piensa que nuestro amor por Él es perfecto. Nuestro amor por Él no es perfecto. Debemos asumirlo con realidad. Pero su amor sí es perfecto. ¿Sabes que Dios te ama a pesar de los errores que has cometido? ¿Sabes que Él te ama a pesar de tu poca piedad y de mi poca piedad? ¿Sabes que Él nos ama sabiendo que mañana podemos cometer un error? Así es su amor. Y ese discípulo que estaba allí recostado, al cual Jesús amaba, Simón Pedro dice que le hizo como una especie de seña. Fue algo como así. Eso es lo que el texto está diciendo. Juan estaba al ladito, Pedro allá, y como diciendo, no sé, pero se estaban comunicando, pregúntale. Porque él estaba allí recostado al lado del Señor. Y ese Juan que estaba allí, le preguntó al Señor y le dijo, Señor, ¿quién es? Juan experimenta la curiosidad que probablemente tú y yo tenemos también. ¿Quién es? Por ejemplo, si que alguien dijera de parte de Dios, mañana alguien va a fallecer. La pregunta es, ¿quién es? ¿Seré yo para ponerme a cuentas? Y en este caso vemos claramente a Juan preguntando sobre quién sería esa persona. ¿De quién habla Jesús? ¿Habla de nosotros o habla de un discípulo externo? ¿Hablará de mí? ¿Seré yo? Y allí Juan, nuevamente repito, le hace recostado muy cercano. Juan está muy cercano a Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Wow, esa pregunta se hizo y se hace un silencio. Se hace un silencio. Y esto nos lleva a la tercera parte de este sermón que yo he titulado, Jesús identifica al traidor. Ya no hay dudas, porque el texto dice, respondió Jesús a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan,
lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Eso lo dice el autor, que es Juan, del libro. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hermanos amados, Cristo responde. La pregunta es, cuando uno lee más abajo, ¿por qué ellos no reconocieron o no supieron a ciencia cierta lo que Jesús estaba diciendo? Algunos dicen probablemente porque entendieron que era otro discípulo de afuera o alguien probablemente externo al grupo de los 12. Pero otros dicen que probablemente la respuesta de Cristo fue en voz baja, porque Juan está muy pegado a él y el resto muy probablemente no haya escuchado la respuesta del Señor. Cristo está recostado con Juan y él da una pista. Él dice: a quien yo diere el pan mojado. Ese pan era un pan sin levadura y se mojaba en una mezcla de hierbas amargas, vinagre, agua y sal, y de tal forma que el pan remojado, generalmente la persona, ¿cierto?, el anfitrión, lo tomaba, lo mojaba y se lo daba a alguien de confianza, según la cultura. Yo sé que es difícil para ti y para mí entenderlo porque no es nuestra cultura. A lo sumo uno puede sopetear con probablemente el pan la sopa, pero era la costumbre judía. Cristo dice: a quien yo diere el pan mojado, ¿cierto?, aquel es. Esa fue la indicación del Señor. Y el texto dice: y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí algunos dicen lo siguiente: probablemente no fue solamente a Judas a quien él le dio el pan mojado, porque el pan mojado se le daba a las personas que venían a la comida. Probablemente lo que Cristo está indicando es que el pan mojado significa que una persona cercana a quien él quería, alguien de confianza, alguien no externo, alguien con relación con él, no simplemente de un día, sino que de más de 3 años, sería la persona que entregaría a nuestro Salvador. Y ¿saben qué? A pesar de que el Señor sabía, él tuvo un gesto de amor y de honor con Judas, mostrándole su bondad al darle ese pan mojado. Pero Judas había llegado tan lejos con su apostasía, había llegado tan lejos con la maldad, que lamentablemente ni siquiera ese honor de Jesús pudo sensibilizar ese momento. Iglesia, escucha lo siguiente: en ese momento acabó el día de salvación para Judas. Fue en ese momento que Judas cruzó una línea de retorno de la cual no volvería. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no puede venir a Cristo a menos que Dios lo busque y su Espíritu Santo lo convenza. La gente puede venir a la iglesia buscando ayuda para su matrimonio, para sus finanzas, para sus problemas, y créeme, no hay nada de malo en ello. Pero para venir a Cristo en salvación se requiere la obra maravillosa del Dios soberano, grande, que despierta corazones muertos y les otorga vida espiritual. Por lo tanto, ese día es como si Cristo le dijera: ok, lo que vas a hacer, hazlo. No te voy a detener más. ¿Saben qué? Eso a mí me eriza la piel. ¿Saben por qué? Porque cuando tú y yo tomamos malas decisiones o cuando queremos transitar un camino que no es el correcto, de alguna forma Dios nos va a persuadir y Él va a intervenir para que, ya sea por lo bueno o lo malo, no nos alejemos de Él. Pero lo más terrible es que Dios ya no haga nada más por aquel que insiste en vivir su vida de espaldas a Él. La misericordia divina dio paso a un juicio divino y en esencia Judas se entregó en bandeja de plata en las manos de Satanás. El texto dice: a quien yo diré el pan mojado. Cristo no dijo Judas, Judas dice acá el autor, que es Juan, pero le dio a él. ¿Te imaginas? Judas sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe la maldad de la cual ha sido posicionado, y a pesar de eso Cristo le da el honor. ¿Qué habrá pasado por su cabeza?
¿Qué habrá pasado por sus emociones? Y luego dice el texto, y después del bocado, Satanás entró en él. Yo no quiero que se imaginen este pasaje como cuando aparece en las películas de Hollywood, que entró Satanás en Judas, se le dobló la cabeza en 380 grados, que Judas empezó a caminar por las paredes. No pasó eso. Eso no pasó. Lo que está diciendo el texto es que Judas ya no opuso nada más de resistencia a la maldad y se puso a merced del pecado y de la maldad propia que había en su corazón. Escuchen muy bien, el hecho de que Judas haya sido elegido por Cristo para ser discípulo, el hecho de que el Antiguo Testamento haya profetizado de la traición, no agregó ni quitó maldad que había en el corazón de Judas. En el corazón de Judas había suficiente maldad para traicionar al Salvador, como también hay en tu corazón y hay en mi corazón mío. Judas no era súper, hiper de archi malo, él era malo. Y pecador como todos son pecadores. Pero dice el texto que Satanás entró en él. Es decir, al final él se entregó al malévolo. Él se entregó a Satanás. Él se entregó y fue controlado, amados hermanos, por lamentablemente el príncipe de la maldad. De tal forma que cuando entró en él y ya no hubo resistencia, Cristo le dice, lo que vas a hacer, él sabe. La vida de Cristo nadie se la quita. Judas, incluso con su secreta traición, no estaba alterando el plan divino. Cristo le dice, lo que vas a hacer que él sabe, hazlo pronto. Hazlo luego. Haz lo que vas a hacer. Hermanos amados, Cristo conoce cada paso que tú y yo damos en la vida. Absolutamente todos. Esos pasos que no ve tu esposa, ni tu esposo, ni el pastor, ni tus amigos, ni tu familia, ni tus hijos, Dios exactamente los ve. Lo más triste del día de hoy al finalizar este culto sería que Cristo nos dijera lo que vas a hacer a lo pronto, porque ya no hay vuelta atrás. Él no va a hacer nada para que tú vuelvas. Eso sería una tragedia de enormes proporciones. Lo más terrible. Hermanos amados, y esto nos lleva a la última parte de este sermón que yo he titulado El traidor rechaza completamente la gracia de Dios. El traidor rechaza completamente la gracia de Dios, pero ninguno de los que estaban allí en la mesa sentados entendió por qué le dijo esto. Uno se pregunta, ¿por qué no entendieron? El texto dice que probablemente no entendieron porque pensaban que Jesús le estaba diciendo a lo mejor a él, anda a comprar porque falta un poco de pan. O le estaba diciendo, anda, veas la buena obra. Pero ustedes saben muy bien que Judas siempre manifestó un interés avariento por el dinero. Él siempre manifestó antivalores distintos a los discípulos. Él siempre manifestó estar más preocupado de lo temporal que de lo eterno. De ahí, hermanos queridos, el peligro que una persona se ocupe solamente de ganar plata, estudiar, vivir bien y se despreocupe de lo eterno, porque nada de lo que hay en la tierra podrá salvarnos. Nada de eso nos salvará. Estoy de acuerdo que hay que trabajar, sí, estudiar también, ojalá lograr un buen pasar, si Dios quiere, ¿por qué no? Pero esas cosas no pueden nublar nuestros ojos de la eternidad. De lo contrario, le iremos a hacer compañía a Judas, pero en el infierno. Oh, qué fuerte, pero eso es verdad. Judas no está en el cielo, ni está en el purgatorio, ni en el limbo. Judas está en el infierno. Yo estoy seguro que nadie de ustedes ni yo le queremos hacer allí compañía. Pero no entendieron. No entendieron. Pero yo también, y esto es personal, yo también me atrevo a decir que de alguna forma hay una influencia divina allí ocultando la identidad de quién es el traidor. ¿Saben por qué? Porque los discípulos en una oportunidad quisieron sacar fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Andaban apartando a los niños. ¿Se imaginan qué habría pasado con Pedro impetuoso si hubiese sabido que Judas era realmente él? Si le cortó la oreja a Malco con una espada, estoy seguro que ese día se habrían acriminado con Judas. Pero ¿saben qué? Judas, con toda su maldad,
era parte del plan divino. Y nada ni nadie estropearía el plan divino por el cual el Salvador llegaría a la cruz del Calvario. Lo habrían funado. Y aunque hubiese salido, empezarían, se busca. Por todas las redes sociales habrían publicado la cabeza de Judas. Pero no. Judas entregaría al Salvador. Y esa traición daría paso a la más bella historia de amor que se puede alguna vez haber contado. Porque no hay nada, ni nadie, escúchame bien, nada ni nadie que frustre el plan de Dios. Incluso probablemente los entuertos que estás viviendo en tu vida, ni siquiera esos arruinan el plan de Dios. Su mano nadie la dobla. Su agenda nadie la cambia. Su parecer nadie lo trastorna porque Él hace y deshace como Él quiere, que para eso es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que manejamos tipo plasticina en nuestro antojo. No, no, no. El Dios soberano hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Porque Él es Dios. Y el texto dice, cuando Él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. No voy a seguir más porque hay otros detalles que lo veremos en el próximo sermón. Pero luego Cristo obviamente instaura la Santa Cena o la comunión, y Cristo se va al Getsemaní, donde es traicionado finalmente. Pero Juan añade que era de noche. Era de noche. La noche también cayó en el corazón de Judas para nunca más volver. Qué triste historia. Uno puede estar en la iglesia, pero no ser. Judas era de los 12, pero no era parte de aquellos que Cristo amó. Cristo amó a los suyos, dice el capítulo 13, verso 1. Hasta el fin, hasta el fin. Él se compromete con los suyos. Quiero decir algunas cosas a modo de conclusión de este sermón del día de hoy. Debemos reiterar una vez más que todos los acontecimientos de la vida humana están en perfecto control de Dios, sobre todo aquellos relacionados con nuestra salvación. La vida de Cristo no fue quitada antes ni después, sino cuando Él simplemente lo dispuso. Mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Nadie cambiará su agenda contigo o conmigo. Por lo tanto, qué gozo, qué confianza es saber que nada ni nadie frustrará el plan de Dios en tu vida. Nada, ni las peores tragedias. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Ninguna tragedia puede alterar el plan de Dios contigo. Nada, nada, nada. Estaba decretado en el plan de Dios que Él sería traicionado y que Él daría su vida por nosotros. ¿Sí? ¿No te da gozo saber eso? Quien llegue el 19 de diciembre, Dios ya lo sabe. Pero su iglesia ya está segura en Él. Y cuando digo segura no me refiero a que no tenga persecución. No, me refiero a que su iglesia está segura en Él. Espiritualmente en Él. Nada podrá alterar la fe y el amor que tenemos al Señor, porque nuestro amor y fe dependen de Él, porque Él nos sustenta. Pero, amados hermanos, entregarse sin resistencia al pecado no es un juego. Una de las palabras que describe la palabra pecado en la teología es la palabra porosis y la palabra escleretos. La palabra porosis habla de encallecimiento, de dureza del corazón, tanto como esclerotes. De allí viene la palabra arteriosclerosis. El pecado, amados hermanos, endurece. El pecado endurece y endureció a tal extremo la vida de Judas que traicionó al ser más maravilloso y más tremendo de la historia. A pesar de los sermones, a pesar de las enseñanzas, a pesar de los cariños del Señor, estos no lograron atravesar el corazón de Judas y termina entregando al Señor.
quiero que escuchen lo siguiente. A tal extremo llega la dureza del corazón por el pecado, que los hombres endurecidos por el pecado son capaces de traicionar a quienes más aman, a quienes más te cuidan, a quienes más te protegen. Cuando el pecado, escúchame bien, cuando el pecado es abrazado, cambian nuestros valores, se pierde la vergüenza, se pierde el pudor. Como alguien dijo, nos ponemos cara de palo, no nos importa nada. Por eso es que mucha gente es capaz de traicionar a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a su iglesia y principalmente a Dios. No le importa nada. El pecado endurece, escúchame bien, no es un juego caer en pecado, ni vivir una vida de pecado. Judas es un claro ejemplo de un corazón endurecido, que teniendo la palabra encarnada en persona, simplemente no penetró en ese duro corazón. Así insensibiliza el pecado. Así insensibiliza. La gente se pone sin valores. Uno dice, ¿cómo fue capaz de hacer eso? El pecado. Endurece, encallece, insensibiliza. Es por eso que es posible estar muy cerca de Jesús, pero a la vez estar muy lejos. Es posible estar muy cerca aquí de Él en la iglesia, pero a la vez estar profundamente lejos. A Judas no le interesaba lo que Jesús enseñaba. No le interesaban sus sermones ni enseñanzas. A él le interesaba lo que podía sacar de partido estando cerca de él. Él se sobaba las manos probablemente. Si él instaura su reino, de seguro el ministro de Economía soy yo. De seguro soy ministro de Economía o subsecretario del Interior, no se imaginaba Judas. Pero a él no le importó lo que realmente Cristo era. Es por eso que a la medida que el ministerio de Cristo fue avanzando, Judas se fue desilusionando cada vez más de Jesús. Mientras él hablaba de su reino espiritual, mientras él hablaba claramente de que él moriría, el castillo se le comenzó a caer a Judas y lo único que sacaría eran 30 monedas y para él bastó simplemente. Hermanos, qué terrible historia. ¿Cómo endurece el pecado? Judas siempre es mirado con desprecio y se lo tiene bien ganado. Pero te pregunto, si tú hubieses estado allí en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Qué habrías hecho? Iglesia Calero, ¿crees tú que tú y yo somos muy distintos a Judas? ¿Crees que somos más sensibles? No tenemos ninguna diferencia. La única diferencia que hay en ti es aquella de la cual dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esa es la diferencia entre Judas y tú. Que el Señor hizo la diferencia. No es que tú seas tan distinto, religioso, sensible, no. El Señor hizo la diferencia porque Él es el que resucita los corazones. Y sabes que debo decirte a ti que estás sin Cristo, no desprecies la oportunidad que Dios te ofrece hoy. Porque puede que el Señor te diga al terminar este sermón, si tú lo rechazas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sigue con tus planes, sigue con tu vida, que yo no te voy a importunar. O puede ser que el Espíritu Santo no haga absolutamente nada más para convencer tu corazón. Debo decirte hoy, no endurezcas tu corazón, porque el día de mañana puede ser muy tarde. Muy tarde. Pero finalmente, iglesia, escucha lo siguiente. Cristo no solamente anunció la traición de Judas, sino que Él, como palabra encarnada y a través del apóstol Pablo, también anunció la traición en la historia del Evangelio de muchos que han desertado de la fe. Dice Pablo
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De hecho, Pablo en segunda de Tesalonicenses, él dice que la apostasía será una actitud que precederá la venida de nuestro Salvador. La exhortación de Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O Juan dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestase que no todos son de nosotros. Me imagino el corazón de Pablo cuando él escribió a Timoteo diciéndole: pero Demas me ha abandonado, habiendo amado más a este mundo presente, y se ha ido tras él. ¡Wow! El apóstol Pablo tenía un hombre de esa altura en su ministerio. Pero ¿sabes qué? No podemos ver el corazón de los hombres, pero Dios sí. Hermanos queridos, hermanos de Calero, espero que ninguno de nosotros termine siendo uno de esos de los cuales el Espíritu Santo anticipa que estando dentro, habiéndose bautizado, habiendo incluso coordinado, predicado, teniendo algún cargo, termina apartado de Dios, viviendo de espaldas a Él y gozándose en los pecados que alguna vez Dios se supone alguna vez los limpió. Porque dura cosa es pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos al Señor que Él nos dé la gracia para perseverar, para seguir adelante, no en tu fuerza, sino en la fuerza que Él nos otorga. Si estás aquí sentado todavía a pesar de todo lo que te ha pasado, es por la gracia del Señor. Si estás aquí a pesar de lo que sufres, a pesar de todas las tragedias de la vida, es Dios obrando a través de ti. No es que tú eres fuerte, no es que simplemente eres resiliente, como se dice hoy día. Es la gracia de Dios en el corazón de los hombres, el que hace que no hayamos mirado atrás una vez puesto la mano en el arado. Qué tragedia la de Judas. ¿Quieres ser leal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al Evangelio, pero quieres ser principalmente leal a Cristo? ¿Sabes qué? Debes estar cerca de Él. El mundo tiene tanta distracción, el mundo tiene tantas cosas con las cuales quisiera apartarnos, pero pongamos los ojos en Jesús, puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Y si has caído en pecado, déjame decirte que tenemos un gran abogado que está aquí para perdonarte, que está aquí para levantarte. No te vayas siendo un Judas. No te vayas ni salgas haciendo con tu vida lo que te da la gana, porque llegará un momento en que Dios tomará cuenta de esa decisión que tú tomas el día de hoy. Ven a Cristo, arrepiéntete, confiésalo como Salvador, abrázale a Él y Él perdonará todos tus pecados. Gloria al Señor.